La educación es importante, pero está sobrevalorada. Y además, los programas de los candidatos no tratan de la educación en Bogotá, tratan de la educación de los pobres, pero no lo dicen. Es decir, el asunto en general es la educación que está a cargo de la Secretaría de Educación como administrador de un conjunto de colegios. Es más, ni siquiera como orientador del colegio, porque el interior del colegio es el rector. ¿Qué papel juega la Secretaría de Educación? Juega el papel de los padres, porque muchos de los padres de los colegios públicos no han terminado ni siquiera educación secundaria y por consiguiente tienen una relación muy laxa con el colegio. Pues, pero como se habla de educación, entonces es una cosa abstracta que parece como bueno, bonito y costoso. Y todo el mundo quiere hacer de todo porque la educación va a resolver todo haciendo de todo, cuando es claramente no están pegando a metas diferenciales. Ahora, el atraso en el caso de Bogotá es tan grande en este tema de la educación de los pobres que hay un enorme camino todavía por recorrer, que es como evidente y por eso todos dicen lo mismo. Yo tal vez complementaría diciendo que la educación no va a resolver todos los problemas del país, pero sí es un igualador de oportunidades y que es mediante la educación que se va a resolver en el largo plazo mayor igualdad social. Y en el caso particular de Bogotá, concuerdo contigo en que no, digamos que en Bogotá, en el caso de las propuestas de los candidatos, no hacen un énfasis especial en las desigualdades que hay en Bogotá, pero creo uno de los retos que tenemos sí es igualar la calidad que tienen nuestros estudiantes por localidad o por estrato socioeconómico, y que un niño que vaya a un colegio en un estrato bajo tenga exactamente la misma calidad de un niño que va a un estrato alto, y eso no está ocurriendo, y por eso las brechas todavía que vemos en calidad son tan altas. ¿Por qué es importante hablar de educación? Un diagnóstico en el que casi todos estamos de acuerdo, con matices, por ejemplo, como dice Paul, pero la educación es una de las principales herramientas de promoción social, de promoción de competitividad. Es una apuesta de desarrollo económico a largo plazo y claramente lo que creo yo es lo que ha pasado en Bogotá es que nosotros no tenemos una política real de educación. Hemos tenido en años anteriores políticas de infraestructura muy agresivas de construcción de megacolegios y otras obras, pero política de educación en realidad no ha habido una de fondo. Como también lo decían, se limita el ejercicio de la Secretaría de Educación a una administración de lo que ocurre en los colegios públicos, pero la política requiere muchas más cosas. La política debe ser integral, debe incluir, por ejemplo, los componentes de primera infancia. Por supuesto, estar articulada al tema de infraestructura, pero es mucho más que eso. Entonces, pues ya entraré en más detalles, pero diría yo esa es la manera de empezar. Los candidatos realmente no hemos encontrado diferencias demasiado marcadas en algunas áreas. Entonces, por ejemplo, en educación media, que es una de las áreas en donde nos pidieron enfatizar, haciendo el análisis de lo que proponen los candidatos, es muy poco donde se puede diferenciar y donde se pueden marcar. Dos puntos en donde yo veo diferencias marcadas es la postura en los colegios en concesión. Entonces, el único candidato que tiene una postura clara de ampliación de los colegios en concesión es Francisco Santos, que propone ampliarlo casi en el doble, ampliarlo a 70.000 estudiantes y a 50 colegios en un contrato en los siguientes 30 años, mientras que los demás candidatos, salvo Clara López, que claramente ha dicho que va a fortalecer la educación pública y se ha abstenido de hacer algún pronunciamiento frente a los colegios en concesión, los demás dicen que lo van a fortalecer, pero no necesariamente que lo van a ampliar. Y ese punto me parece importante. Yo de ahí rescataría, por ejemplo, Carlos Vicente de Rú menciona que no los va a ampliar, pero algo muy importante que menciona que va a hacer va a promover la interacción entre los colegios públicos y los colegios privados para aprender sobre el modelo de concesión que efectivamente ha logrado impactos muy grandes. Esa es una diferencia que veo marcada. Y la otra tal vez diferencia, mirando por ejemplo las propuestas de primera infancia, todos dicen que van a ampliar los cupos a primera infancia, todos los candidatos. Tal vez hay uno que es más específico en el cómo, que es Enrique Peñalosa. Él insiste que va a mejorar la formación de los educadores iniciales y creo que ese es un componente importante porque se sabe que uno de los factores más importantes para mejorar la calidad educativa es el componente de los docentes o de los formadores, y pues insiste también en el tema de infraestructura, de mejorar la infraestructura de los jardines infantiles y de espacios que sean comunes a niños y adolescentes en donde también la primera infancia pueda tener espacios para su desarrollo.
Digamos que la otra componente, para no repetir, es muchos hablan de jornada única. Digamos que ya se volvió el paradigma de que tenemos que movernos hacia la jornada única, es decir, que los niños estudien un número de horas similar o igual de los colegios privados. Allí yo creo que la diferencia estaría es qué significa para cada cual jornada única. Por ejemplo, esta administración habló de jornadas extendidas, en donde no llevó al doble del tiempo en el colegio, sí lo amplió en algunos casos piloto, pero limitado a actividades extracurriculares. Y digamos que la apuesta por jornada única es mucho más compleja que esa, es llevarlo, insisto, a una jornada completa, pero que tenga también una vinculación con una reforma curricular y una estrategia, que además no es nada trivial, de fortalecimiento de los maestros, de dignificación de la actividad docente, mejores salarios, mejor entrenamiento, unos mejores niveles de profesionalización para ellos. De eso no he visto mucho en las propuestas. Digamos, todos hablan de jornada única y el paradigma, pero les falta mucho detalle en qué significa eso y cómo llevarlo a la práctica. Respecto a la diferencia entre los candidatos, realmente sí son pocas las diferencias entre los candidatos, porque todos apuntan a lo que todo el mundo sabe que hay que hacer, porque hay un enorme déficit. Entonces, la educación de 0 a 5 años, eso está en todo el mundo corriendo. Las modalidades de educación de 0 a 5 años, que es dividirlo de pronto entre 0 y 3, con una educación desescolarizada, también se está haciendo en todo el mundo. Es una propuesta muy trabajada por el Banco Interamericano de Desarrollo y pues se apuraron bastante en esta administración para hacerlo mediocremente, como generalmente lo logró en casi todo. Todo eso se está haciendo, la ampliación a una jornada única también se está haciendo. Los resultados son inciertos y los costos son altísimos. Pero los candidatos realmente ofrecen lo mismo y tienen las mismas falencias, que es proponer hacer todo muy rápido en lugar de hacerlo bien. En eso se parecen todos. Ninguno dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer un alto y vamos a hacer una especie de acuerdo realmente de cómo vamos a hacer un proyecto realmente en la ciudad sobre este asunto. No, todo el mundo tiene que correr es a mostrar un resultado. Y lo que comienza mal, sigue mal y termina mal. En educación ese es el lío, usted tiene que comenzar bien y en eso se apunta bien Peñalosa. Si voy a trabajar con niños de muy abajo, voy a asegurar que los que entren, los docentes que entren, estén suficientemente bien cualificados, pero entonces no va a alcanzar a hacer casi nada. Y yo quisiera complementar con dos cosas. Uno, yo creo que muchos candidatos sí están proponiendo articulación de la media con educación superior, bien sea universitaria o técnica o tecnológica. Entonces yo creo que varios candidatos, empezando por el mismo Enrique Peñalosa, está diciendo vamos a financiar sobre todo a jóvenes de estratos 1 y 2 para que estudien en educación superior técnica y tecnológica. Y Rafael Pardo también lo está diciendo, que una de sus prioridades precisamente es la cobertura en la media y la articulación de la media con superior. Yo creo que la diferencia está en el cómo hacerlo. Y ahí hay algo que sí me parece importante y es no olvidarnos de fortalecer la media académica en lo básico. En lo básico son competencias básicas de matemáticas y lenguaje en donde estamos muy mal, en donde más de la mitad de nuestros estudiantes en noveno no alcanzan el nivel satisfactorio ni en lenguaje ni en matemáticas. Entonces ahí creo que también hay un vacío muy grande y comparto pues digamos el comentario de Paul, que hay digamos una ausencia digamos de propuestas muy fuertes de fortalecimiento de calidad, en la calidad. La propuesta de hacer una transformación radical en la educación media no es ni a 4 años, ni se va a conseguir, ni va a ser masivo. No es necesario hacer una gran transformación en la media, es necesario fijar una cierta cantidad de metas, buscar vocaciones, consentir vocaciones. Eso no quiere decir olvidar a los demás. Pero en este proceso en el cual lo que menos importa es mirar dónde están las vocaciones, no vamos a conseguir en la educación lo que se logró en los deportes. Colombia está comenzando a ser importante en los deportes, no porque cogieron a niños de estratos 5 y 6 y los educaron para los deportes, sino porque están captando vocaciones desde pequeños. Todo eso se pierde, porque no hay ningún esfuerzo en ninguno de los candidatos por preguntar qué vamos a hacer con los que muestren vocación desde pequeños. Pero ese proyecto no está en ninguno de los candidatos. ¿Qué tal que vayamos a pensar en consentir a los mejores? Eso no hace parte del proyecto. Eso es diferenciador. Las acciones las empiezo yo, pero las va a ver 10 años después. Entonces no pueden estar buscando victorias tempranas, no pueden estar midiendo el impacto de sus políticas en términos de número de metros cuadrados construidos, número de profesores que han hecho maestría, número de personas contratadas. Siempre caemos en los indicadores, es precisamente porque están afanados de mostrar
un resultado de su gestión. De repente es difícil para un candidato y para un político ojalá no se preocupe por eso, ojalá se preocupe más bien del largo plazo y pensar que lo que está haciendo es lo responsable y que a futuro su gestión va a ser exitosa.